Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista en France 24 en español. En esta ocasión estamos en Santiago de Chile con la abogada y diputada Carmen Hertz. Carmen Hertz es defensora de derechos humanos, tiene una larga trayectoria defendiendo primero los presos políticos de la dictadura de Augusto Pinochet y posteriormente encabezando causas judiciales claves como la caravana de la muerte o el propio desafuero de Pinochet tras su encarcelamiento en Londres. En la actualidad es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Chile. Carmen, muchas gracias por recibirnos hoy. ¿Cuál fue su rol dentro de la Vicaría de la Solidaridad? ¿Qué es lo que se dedica usted a hacer judicialmente en ese momento? Bueno, yo fui un abogado más de la Vicaría y me tocó, ¿no es cierto?, muchas tareas que eran las tareas que teníamos todos los abogados, desde presentar los recursos de amparo por las personas detenidas, hacer las denuncias, porque estos recursos de amparo, como sabemos, fueron todos rechazados, todos sistemáticamente. ¿Cuántos recursos? O sea, miles, y todos rechazados, salvo uno. Todos los demás amparos fueron rechazados, porque el Poder Judicial fue parte de la maquinaria represiva en esa época. Todos. ¿Y usted nunca perdió la fe en la justicia? No, nosotros siempre hicimos sabiendo que nos iban a rechazar, y ese es el gran, uno de los grandes méritos de la Vicaría, haber consignado cada caso de violación a los derechos humanos que se cometió aquí contra los perseguidos. Todo fue documentado. Al mismo tiempo, nosotros tratábamos de determinar parámetros de conducta de los organismos de seguridad. ¿Se fija? Al mismo tiempo que presentábamos las acciones judiciales, también estudiábamos como podíamos. En esa época se hacían unas grandes sábanas, recuerdo, que se colocaban en unas tremendas mesas, en la cual colocábamos diversas variables, momento de la detención, quiénes fueron los detenidos, a qué organización política pertenecían, autos en los que los llevaron, si se habían identificado, una serie de ¿Cómo variables. tenían esa información ustedes? Por los familiares, cuando venían a pedirnos, a denunciar el secuestro o la detención. Los familiares decían, llegaron sujetos que tenían tal y tales características en este auto, porque en el primer periodo dejaron muchos testigos. Después, ya en el año 76, los secuestros son prácticamente sin testigos. Entonces, eso, te fijas, nosotros íbamos con lápices de colores, íbamos marcando, y después veíamos aquellos parámetros en común. Cuántos azules teníamos, cuántos rojos teníamos, cuántos amarillos, y fuimos conformando formas de acción, métodos de represión. Fuimos investigando eso. Fuimos pudiendo determinar los lugares donde estaban las cárceles clandestinas en Santiago, por el testimonio de sobrevivientes de esas cárceles clandestinas. Ese informe era la base del trabajo de los relatores y de los grupos de trabajo sobre Chile. Entonces, la Vicaría fue una suerte de escuela universal de derechos humanos, porque el estilo de la Vicaría, ¿no?, incluso de redacción, de cómo fue eso incorporado al lenguaje de los relatores y de los grupos de trabajo, o sea, al sistema de Naciones Unidas. De acuerdo. Una vez que se produce el referéndum del no y entramos en otra etapa, ¿cómo fue para usted esa etapa de transición hacia la democracia? ¿Qué es lo que empieza usted entonces a realizar? Yo diría que la década de los 90 fue una década muy oscura para el movimiento de derechos humanos y para el movimiento popular en general, porque como ya sabemos fue dejado de lado en el proceso de transición, hasta que llegamos al 98, en que Pinochet es detenido en Londres. Esa detención de Pinochet en Londres es fruto del trabajo nuestro, del trabajo de derechos humanos nuestro, por supuesto. Y es la expresión de la jurisdicción universal que tiene la violación sistemática y masiva de derechos humanos, ¿no es cierto? ¿Cómo se fragua un poco esa detención? Ahí tienen todos los antecedentes nuestros. Está el trabajo del abogado español Joan Garcés, ¿no es cierto?, que es el que formula la acusación particular. Hay un trabajo, pero que tiene que ver con el trabajo nuestro de acá. O sea, todo lo que aquí nosotros fuimos capaces, ¿no es cierto?, de tener, es lo que sirve de base a la acusación particular que
el abogado Joan Garcés, ¿no es cierto?, con gran rigurosidad y coraje, presenta, y además la actuación del juez Baltasar Garzón. Entonces, todo eso es también un tejido colectivo, más la sensación esta que Pinochet creía que era impune, como tenía un blindaje, se había hecho un blindaje jurídico y político acá, porque había sido comandante en jefe hasta ese año, y después senador designado, creía que su blindaje era internacional, pues. Entonces viaja, ¿no es cierto?, a Londres, nosotros nos enteramos cómo. Yo en ese momento era directora jurídica en la Cancillería. Nos enteramos porque él pide visa para entrar a Francia, porque quería ir a ver la tumba de Napoleón, y Francia se la deniega. Entonces, eso es conocido, porque en la Cancillería yo no supe del viaje de Pinochet, porque Pinochet todo lo hizo en secreto. Incluso el pasaporte diplomático que se le da es en secreto. Pero eso se sabe, y lo sabe el juez Garzón, y lo sabe Joan Garcés, y lo sabe Amnistía Internacional en Londres. Y así, te fijas, se estructura la detención de Pinochet en horas, porque Baltasar Garzón pide la detención, está la orden de captura internacional. Eso llega a Londres, ¿no es cierto?, y el Ministerio del Interior la autoriza, pero todo esto en horas. Pinochet al mismo tiempo se había internado en la clínica para que lo operaran de la hernia, ¿no es cierto? Entonces, por eso se da en horas, hay una coordinación, yo te diría casi espontánea, en que se van sumando hasta que el tipo es detenido, y ahí, ¿no es cierto?, tenemos que estallan en Chile en forma dramática los pactos de impunidad que se habían realizado. Porque ¿qué hace el gobierno? Parten como locos a hacer un lobby feroz para tratar de obtener la liberación de Pinochet por todos los medios. Aquí los poderes fácticos se desatan, en Chile se desatan. No le sacan la basura a la Embajada de España y a la Embajada de Reino Unido, por ejemplo, por órdenes del entonces alcalde de Providencia, agente de la DINA, la ve, y está toda la derecha en la calle gritando enfervorizada, o sea, de manera grotesca. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, los exiliados en Europa se organizan y viajan también a Londres, ¿no es cierto?, a apoyar, y es el famoso grito, queremos justicia, en todos los idiomas, ahí, permanentemente. Entonces, y un año está Pinochet, ¿no es cierto?, ahí. Y sabemos todo lo que fue el devenir judicial. Finalmente la Cámara de los Lores, en dos resoluciones dice que este tipo es extraditable. Y ahí entonces, ¿no es cierto?, el lobby desesperado hecho por el gobierno chileno durante un año, en que tratan de involucrar al Papa, al secretario general de Naciones Unidas, es decir, algo desesperado, logran que el ministro del Interior de Reino Unido, Jack Straw, ¿no es cierto?, por la vía administrativa, inventan enfermedades que nunca tuvo Pinochet y lo liberan. Y así soslayan la resolución de la Cámara de los Lores, el tipo vuelve a Chile y todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que en un acto de increíble desfachatez, que llega en esta silla de ruedas tan enfermo, se para en el mismo momento y camina en forma absolutamente desfachatada y burlesca, y deja en ridículo al gobierno de Chile, por supuesto, y a todo el mundo. ¿Usted renuncia? Yo renuncié a un puesto que a tenía 10 días después de la detención. Cuando detienen a Pinochet en Londres, yo estaba en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York en ese momento. Y vuelvo y renuncié, dado que el gobierno chileno toma esta actitud y desconoce la jurisdicción universal de las violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos. Usted ha dicho también que esa detención de Pinochet aceleró un poco el proceso de la transición aquí en Chile, que claro, empezaron a haber otro tipo de resoluciones judiciales. ¿Es un poco así eso lo que sucede? Sí, yo creo que nosotros tendremos que estar agradecidos por siempre del juez Garzón, del abogado Joan Garcés y de todos los que impulsaron la acusación particular, fiscal Castresana, varios.
y del movimiento de derechos humanos en Chile, por supuesto, porque evidentemente la detención de Pinochet acelera la transición, ¿no es cierto? Es tan grosero todo cuando lo traen, más la conducta del tipo, ¿no es cierto?, burlándose, que nosotros, mientras Pinochet viajaba en el avión de vuelta, pedimos el desafuero, porque ya se había presentado la primera querella contra Pinochet porque ya no era comandante en jefe del ejército. Por lo tanto, era posible presentarlo en la justicia ordinaria, ¿no es cierto? Obtenemos en una resolución histórica, el grupo de abogados que nos querellamos, que fue por los crímenes de la Caravana de la Muerte, donde estaba absolutamente acreditada la responsabilidad de Pinochet, gracias a un general de ejército, el general Joaquín Lago, quien había estado a cargo de la segunda división del ejército en la época del viaje de este comando exterminio, y que había guardado oficios en los cuales aparecía claramente establecida la responsabilidad de Arellano Stark y de Pinochet en estos asesinatos. Y empieza el Poder Judicial, ¿no es cierto?, a hacer realmente justicia y a tomar el rol que les corresponde, la responsabilidades que tienen como Poder Judicial, empiezan a asumirlas. Y ahí comienza un proceso lento en que no se aplica ya el decreto de ley de amnistía, o sea, la amnistía de Pinochet para los crímenes de lesa humanidad, se empieza a incorporar el derecho internacional a los fallos y a las resoluciones, y este camino progresivo hasta el día de hoy, digamos. Entonces empiezan ya a investigarse la mayoría de los episodios criminales de la época de la dictadura. Y esta fue nuestra entrevista a la abogada y diputada comunista Carmen Hertz desde Santiago de Chile.